ponen en sus diagnósticos, en vez de delirium secundario a hiponatremia, como les enseñó el doctor Runzel, y no ponen encefalopatía multifactorial. Ya, pues, cuando ponen un certificado de función paro cardiorrespiratorio, o sea, hay cosas que no existen, ¿ya? Entonces hay que tratar de que entiendan ciertos conceptos, y para esto sirven estas clases. Y el otro subtema importante son las escalas. Como han visto, geriatría es un curso basado en escalas e índices, porque es la mejor manera de hacer buen screening y cuantificar el problema. Muchas otras especialidades están empezando también a usar escalas. Cuando ya llevaron gastro, entonces han visto que hay un montón de escalas para todas las cosas que encuentran en la endoscopía de los pobres gastroenterólogos. En cardiología hay miles de escalas, pero en geriatría las usamos no para diagnosticar, sino para hacer tamizaje. Entonces, por un chocolate de la Ibérica, ¿qué es tamizaje? Pregunta del pasito. Que se para acá y lo diga en ruso. ¿Pero cómo? Estoy abriendo. ¿Qué es tamizaje? Es pregunta de examen, así que tienen que responder. ¿Qué es tamizaje? Les prometí una clase de 45 minutos, pero si la hacen larga voy a seguir contando. ¿Qué es tamizaje? ¿Qué es tamizaje? ¿Es sinónimo de screening? No es sinónimo de screening. Dentro de prevención en salud, ¿dónde está tamizaje? Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Primaria. Burros. Me comí mi chocolate. Prevención secundaria. Sarta de sangre. Creo que voy a comerme como 10 chocolates. Ya. Y 3, presentaciones atípicas. ¿A qué les suena atípico? Raro, ¿no? Un estudiante de medicina que no contesta, ¿no? ¿Qué más? Digan un ejemplo de cómo una persona haría una presentación atípica. Sin síntomas. Muy bien, su chocolate. A ver. Está bien, se sienta adelante, de todas maneras, ¿no? Una excelente forma de ejemplificar una presentación atípica es con un adulto mayor no hace un síntoma, ¿ya? Y eso va a entrar en el examen, ¿ya? Y en el pasito. Y le sirve para la vida, o sea que win. Presentación atípica es un adulto mayor que tiene una neumonía, pero no hizo fiebre. ¿Qué tipo de pacientes no harían fiebre cuando tienen una infección? Los inmunosuprimidos. Cuando llevaron semiología por primera vez, y su profesor de medicina interna, que lo veían como, uy, la gran cosa, les dijo, ¿cuáles son los ejemplos de inmunosupresión? ¿Qué pacientes se les vienen a la cabeza? Diabéticos, corticoides, dijeron por ahí, o estoy sordo. Estamos en clase de geriatría, adulto mayor, muy bien, me ronco, no hay chocolate porque les reflejo. ¿Ya? Gestantes, a veces se puede considerar pacientes con VIH, etcétera. Entonces el adulto mayor, algunos adultos mayores están inmunocomprometidos. ¿Quiénes? ¿Qué grupo de adultos mayores están inmunocomprometidos? Los que tienen muchas enfermedades. Entonces, si tú ves al ojo un paciente que tú dices, este pata está inmunocomprometido, son los que vienen con el signo de la mantita, ¿no? Entonces, de ruedas, con su mantita de tigrecitos de la emergencia, el signo de las babuchas, una de esas pantuflitas tejidas con pelotita, como si fuesen los enanos del Hobbit, ¿ya? El signo del chullo, clásico, el signo de la mosquita, también. Entonces, cuando tienen todos estos signos, tú al toque ves este paciente es inmunocomprometido o tiene características diferentes para esa infección. Entonces, cuando ves estos 4 signos, es obvio que el paciente no es un adulto mayor con un envejecimiento saludable, es un adulto mayor que la vida lo trata mal. Pero hay que saber aprender a discriminar de una manera adecuada a estos pacientes que son más vulnerables o más frágiles, ya que son conceptos distintos pero parecidos. Presentación atípica es la ausencia de un signo o síntoma típico de la enfermedad, o sea, no hay fiebre cuando debería haberla, o la presentación de un síntoma que no corresponde.
Si ven un paciente que presentó una caída y tiene una fractura de cadera, ¿ustedes cuál piensan que es la principal causa? Se cayó, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa de una caída? Hipoglicemia, un síncope, perfecto. ¿Por qué el doctor Runzel dice infección urinaria? ¿Porque está loco? ¿Porque le encanta la urología? No, porque es la principal causa de caídas en mujeres. ¿Ya? Eso ya lo van a aprender cuando yo les enseñe la clase de caídas. Entonces, ¿en quién la causa de caídas no es un síncope o una hipoglicemia? En los frágiles. Entonces hay ciertos pacientes que hacen presentaciones atípicas y hay pacientes que no. Ese concepto es muy importante de tenerlo bien fijo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de que quede bien fijo. Arrancamos la clase, porque todo eso es farfullo inútil. Ya, semiología. Lo primero, historia clínica. La historia clínica que ustedes han aprendido en toda su carrera sigue intacta. Yo no les voy a decir que en geriatría la historia clínica es diferente, ¿ya? Porque en medicina interna le han dicho que con un grupo de signos y síntomas armen síndromes. Y con esos síndromes van a armar su grupo de diagnósticos. Y uno de esos diagnósticos es la causa de todo lo que tienen a la izquierda. Entonces ahí dice medicina interna mode on. Pero, geriatría es una chanfaina. ¿Ya? En geriatría, tú puedes tener un paciente con vómitos y dolor de dedo meñique, de pie izquierdo. El síntoma, el paciente dice, no doctor, no tengo nada. Arma síndromes y encuentra síndrome doloroso de dedo meñique, pie izquierdo. Síndrome emético, con eso ya tienes 32 causas del pobre síndrome emético. El paciente no tiene nada, pero la familia te dice vomitado y le duele el dedo. Armas tu síndrome geriátrico, síndrome doloroso, como el paciente no reporta bien, puede ser que tenga un problema cognitivo, y vas armando tus síndromes geriátricos, que hay que son aparte, otra lista de síndromes, ¿ya? Y al final el diagnóstico era hiperuricemia. Nadie entiende por qué, ¿no? ¿Ya? Porque los adultos mayores son complicados. Es por ello que esta forma de ver a la medicina geriátrica no sirve, porque al final era un ácido úrico elevado que te da dolor de dedo, no me digan que no, y la náusea puede ser porque tiene RC, no me digan que no, me lo acabo de inventar, así que no está perfecto el caso, pero usar este ciclo que es parecido al anterior pero un poquito más moderno no sirve en geriatría. Entonces su semiología, su historia, anamnesis y examen físico tiene que ser con ciertas cositas accesorias para que funcione. Si no, no vamos bien. Consejos de causa. 1. Aprendan a hacer una buena evaluación neurológica. En general, tienen que aprender todo. ¿Por qué tanta gente parada? Están planeando entrar, irse. Ya se fue uno. No vas a triunfar en la vida. Regresa. Con su mochila verde. Ya. En general, evaluaciones de dermato, gastro, endocrino y todas las cosas que han aprendido son importantes. Pero los principales déficits de los estudiantes de medicina, y lo veo cuando son internos, es neuro y psiquiatría. No saben nada. ¿Por qué? Porque tranca. Gastro es bonito, endocrino también, cardio, uy, soplo, mira, no escuchan nada, pero dicen, sí, soplo, les encanta. Tienen su esteto que les dice el soplo, pero ustedes no escuchan nada. Neuro no saben bien, ¿ya? Y neurología es algo muy importante para ver adultos mayores, porque si tú partes de una anamnesis de principio a fin y terminas por la parte neurológica y el paciente estaba desorientado, todos tus 45 minutos previos no sirvieron para nada, porque la información no es válida o está falseada. Los típicos pacientes que te dicen no sufro de nada y tienen una recatafila de pastillas en enalaprila, nodimina, metformina, todo, quiere decir que o tienen un pobre nivel cultural y educativo o tienen un problema cognitivo y realmente no les entra en la cabeza que son diabéticos, ¿ya? Hay que aprender cuáles son las funciones mentales superiores y diferenciarlas por un chocolate. Para cada uno que me diga funciones mentales superiores, tengo 6 chocolates. Calculo que voy a entregar 2.
Función ejecutiva, memoria, bien, esto es con mi chocolate, ¿qué te pasa? Ya, vamos a darle. ¿Quién dijo? Ya, párate, ya soy viejo y gordo. Ya, van 2. ¿Qué más? Funciones mentales superiores, ya dijeron memoria. ¿Ah? Lenguaje. Ya, ¿qué más? Acá está con la gente chévere, ¿no? Ya, los de alianza. Nada, funciones mentales superiores. Distracción. ¿Ya? Levanten la mano y hablen así como si supieran lo que están diciendo. O no escucho. Aprendizaje, sí, es una parte de una que son las gnosias. Muy bien, ven por chocolate. ¿Ya? ¿Qué más? Faltan 2. ¿Ah? Praxia, muy bien, ya buscaste en Google, perfecto, ven para acá. Estás con tu laptop abierta. Tinder, buena, ya me enseñas la pantalla. Activen, Tinderelos. Ya, canta chocolate, ¿ah? ¿Qué más? Una más. Juicio, ya para mí. Voy 2 chocolates, me van a engordar más amorras, ¿ah? Entonces, si uno piensa que en neurología se restringe a los teclas o 15, no signos de vocalización, los signos meningios, están muy equivocados. Tienen que poner lo demás. Las funciones mentales superiores son muy importantes en todos, pero en adultos mayores son mandatorias. ¿Ya? 3. Si no conocemos el estado cognitivo actual, como dije hace un rato, todo lo anterior podría ser no válido. No quiero chocolate, me obligan a comer. Entonces, pasamos al examen físico. ¿Ya? No voy a detallar todas las partes del examen físico que tienen que hacer porque son igualitas a lo que aprendieron en SEM. Chapan su suros, chapan su masei y aprendan a examinar. ¿Ya? No hay nada nuevo que decir. Pero, en verdad, en algunos pacientes, especialmente los que tienen problemas cognitivos, los que tienen un trastorno del sensorio agudo, va a ser la única herramienta, el examen físico, como un neonato, ¿no? Tienes un neonato y le dicen, ¿consideras que tu Apgar es 12? No vas a sacar el dato de esa manera, ¿ya? Entonces tienes que saber examinar. En pediatría y en geriatría tienes que saber examinar. Tienes que ser un crack examinando. Y la mejor forma de examinar es cuando vayan a sus prácticas, ahí en el hospital militar, con la doctora Topollillo, en la FAP, ahí va de varias gente. No les voy a decir los nombres por respeto, pero cuando los del militar vean, voy a ver a la Topollillo, así que es, doctor. ¿Ya? Le agarran los cachetes de mi parte a la doctora. Cuando vayan a sus prácticas, tienen que examinar pacientes. Si su profe de práctica es relajado, esos que les gusta más conversar con ustedes y pasear y no ver pacientes, doctor, quiero examinar pulmones. Para que escuchen los pulmones de un viejo. ¿Ya? Hagan lo que sean en semi, agarran el pelo de su amiga al costado, ¿no? Aprovechen. Y frótenlo cerca de su oreja y van a escuchar cómo se escuchan los crépitos. Y eso supuestamente es signo patológico. En adultos mayores las bases crepitan siempre. ¿Ya? Siempre que crepitan o crujen, o parece que estás pisando cornflakes. ¿Ya? Entonces tienes que saber cuándo es un pulmón infectado o lleno de agua o consolidado y cuándo no. Y la única forma de hacer es examinar. Si no, cuando sean internos y tengan que decidir a ver si llamo despierto al residente, van a patinar. Porque hay residentes que sí les van a decir, no te preocupes, son las 4 de la mañana, pero sí, no, esos son crepitos por fibrosis, no te preocupes. No. Los van a golpear, ¿ya? El sueño es sagrado. 2. Deben enfocar mucho su examen a la funcionalidad del órgano. El órgano que estén examinando, no estén pensando en cosas malas. No sé qué órganos se están imaginando todos, pero sea una encuesta ahorita, dado las sonrisas de los chicos y las chicas, están pensando en un órgano en particular. Pero en este caso, estamos hablando de cualquier órgano que están examinando. ¿Qué significa eso? ¿Qué es funcionalidad? ¿Qué tan bien chambea ese órgano? Si usted examinan corazón, no basta en el examen físico poner frecuencia cardíaca, ruidos cardíacos, todo lo que ya saben, sino que también tienen que poner los signos de la posible enfermedad
que podría tener el paciente dado sus antecedentes. Me explico. El paciente es hipertenso, fibrilador. La hipertensión arterial te puede cambiar el examen físico, tal vez. La frecuencia, las arritmias te la pueden cambiar, de todas maneras te van a cambiar, ¿ya? Entonces tienes que poner ahí dirigidamente injuritación yugular negativo, edemas, o sea, tienes que ir poniendo los criterios de insuficiencia cardíaca que tiene y que no tiene. O sea, tu examen físico tiene que ser bien amplio y dirigido a las enfermedades que podría tener el paciente dado sus antecedentes. Si es diabético, tienes que poner en la parte neurológica, no me interesa si siente bien la base de la lengua, me importa mucho la sensibilidad de miembros inferiores, porque es diabético, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas tienen que ir aprendiendo, ¿ya? Y para eso lo único que hay que saber es medicina, ¿ya? Y hay que tener un poquito de criterio. Y por último, deben sacar el dato de la integridad de órganos de los sentidos, ¿ya? Ahí la sensibilidad al detalle de todo el cuerpo no es tan importante, pero visión y audición sí, y vamos a ver cómo los diferentes artículos que les he traído nos dicen lo mismo, no son cosas que yo me haya inventado. En tu historia clínica, en general, debes agregar tu exploración visual auditiva, aunque sea el autorreporte de si ven bien, si oyen bien, si usan anteojos o si usan audífonos. Si es que tienen anteojos y tienen audífonos, porque hay un montón de adultos mayores que les gritas en la consulta, señor, ¿y nadie le ha dicho que usa audífono? Sí, ¿por qué no le usa? Me olvidé. Entonces ahí ves que son solo, ¿no? Hincha de qué equipo de Alianza, no sé. Aquí. Esas cosas pasan, ¿ya? Y no solo preguntar cómo está viendo ahorita y cómo escucha ahorita, sino desde cuándo escucha mal, desde cuándo ve mal. Ya, eso es muy importante. Explorar peso y explorar salud muscular, ¿ya? Es muy importante. El examen físico te permite ver salud muscular, tanto fuerza como masa, ¿ya? Y complementar con anamnesis dirigida con respecto a dieta, por ejemplo, ¿ya? Y por último, preguntar por incontinencia. Siempre preguntar por incontinencia, ¿ya? ¿Cuántas chicas acá, cuando tosen, se les escapa la picha? Respondan para adentro. ¿Ya? En las mujeres la incontinencia urinaria viene desde chiquitas, ¿ya? Así que cuando eres adulto mayor se les va a escapar la pila horrible, ¿ya? Hagan su Kegel, pónganse su estrigol, ¿ya? Porque hay tratamiento para eso. Lamentablemente la incontinencia urinaria en el adulto mayor está muy estigmatizada. Ah, ya tengo 70 años, por eso se me escapa la orina cuando me río, cuando toso, cuando me paro. Ese también sucedió un minimalista. Se orinaron se orinaron otro poco. Y empiezan a no salir a eventos sociales, se empiezan a recluir en su casa porque se orinan, ¿ya? Y tiene tratamiento. Entonces, como los adultos mayores lo toman como parte del envejecimiento, lo cual no es así, no lo reportan. Entonces, por eso es chamba nuestra preguntar. Así sea una incontinencia mínima, en 5 años ya no va a ser mínima. Entonces, hay que preguntar, ¿ya? Y por último, ver caídas de equilibrio, que acá no voy a ahondar mucho porque hay una clase específica para eso. Entonces, recomendaciones basadas en la evidencia, como me gusta, ¿ya? Estas recomendaciones que tienen valor predictivo y positivo en la parte de la derecha, va a ser preguntas de examen de todas maneras. Tal vez no va a ser pregunta de cuánto es el valor predictivo positivo, porque no, esas preguntas son inútiles. Pero sí tienen que saber que para hacer una evaluación general en el adulto mayor tienes que preguntar por visión, que ya les dije, audición, que ya les dije, y movilidad de miembros inferiores. Una de las mejores formas para hacer esto es medir velocidad de marcha. Ya vamos a hablar de esto con el doctor Parodi, que les toca la clase de fragilidad, pero básicamente esta escala, que es el test de Up and Go, el paciente sentado en una silla, se pone de pie, camina 3 metros, saluda a la cámara, da media vuelta, regresa y se sienta. Con ese test evalúas salud muscular de miembros inferiores, y es una de las cosas más importantes que hay que hacer. ¿Cuántos médicos lo hacen? Ninguno. ¿Cuántos geriatras lo hacen? En mi hospital, todos. En otros hospitales no sé. Así que a sus profesores de práctica les dicen, doctor, quiero ver cómo evalúan velocidad de marcha, porque ven a Topollillo y todo algo. La otra parte de la valoración completa es preguntar por incontinencia urinaria, preguntar por baja de peso,
pregunta de examen de todas maneras es cuáles de las evaluaciones nutricionales de screening, no de diagnóstico, son más importantes. El IMC es bacán, el peso es bacán, pero lo más bacán de todo es el delta de peso, cómo baja de peso o sube, ¿ya? Si tú tienes un peso hace 6 meses, un peso ahorita, esa disminución, esa diferencia es la más importante. Entonces cuando les pregunte eso, marcan, ¿ya? Fácil. Memoria, hay muchas formas de tamizar memoria, pero una de las más rápidas y sencillas es esta. Se le pregunta por 3 palabras y el paciente tiene que repetirlas. O se les enseña 3 ítems: lapicero, reloj, silla. Por favor, diga qué cosa es esto. Si las repite rápido, es un paciente que con la memoria estamos ok. Lógicamente es un tamizaje súper sencillo, ¿no? Pero eso es. Depresión, esta pregunta: ¿se siente usted frecuentemente triste o deprimido? Es una pregunta sencilla para saber si el paciente tiene posibilidades de tener depresión o no. Y por último, physical disability, que se traduce como dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Como ven ahí, son 6 preguntas para ver qué tipo de cosas no puede hacer o requiere ayuda para hacerlo. Por ejemplo, si es que puede hacer caminatas o montar bicicleta, si puede hacer trabajo duro en casa como limpiar ventanas, limpiar pisos o limpiar paredes. ¿Ustedes han limpiado el baño en su casa alguna vez? Fuera de las veces que lo han buitreado. Eso no cuenta, eso es decencia, ¿ya? ¿Alguna vez han limpiado el baño en su jato? ¿Saben dónde está el trapo para limpiar? ¿De qué marca es la lavadora de su casa? No saben nada. No saben la marca de la lavadora de su casa, por un chocolate. Y así, hay un montón de preguntas de las cosas básicas de la casa, y si el paciente ya es dependiente para las cosas básicas de la casa, hay un problema, porque quiere decir que cuando tenga que ir a la farmacia a comprarse un medicamento de manera urgente, o requiera ir al cajero a sacar plata, no lo va a poder hacer, se va a desorientar, se va a caer. Entonces, antes de que pasen esas cosas, hacemos tamizaje y detectamos esos problemas y lo tratamos de solucionar. Entonces, pasamos a valoración geriátrica integral, VGI. Valoración geriátrica integral evalúa estos 5 dominios o esferas, pero como no tenía circulitos le puse dominios, le cambié el término porque no sabía cómo poner bolitas. El primer dominio o esfera cuadrada es la esfera dominio físico, ¿ya? El dominio físico consta de 2 partes: su historia clínica y su examen físico. Más nada, ¿ya? Ya lo vimos. Vamos a dar unos detalles extra, pero es básicamente eso. La esfera mental se divide en cognitivo y afectivo. Lo vamos a ver después. La esfera social ve rol de la familia, cuánta plata tiene, si tiene seguro de salud, si es hincha alianza, etcétera, etcétera. Funcional es qué tan independiente es para hacer sus cosas. Puede ser para actividades tecnológicas como bajarse un juego del iStore y jugarlo y poner la tarjeta de crédito y gastarse 5 cosas en gemas. No lo hagan, chicos. ¿Ya? Sí, dices, ¿ya? O jugar badminton, o poder ir al mercado, o poder trasladarse de su cama al baño, ¿ya? Actividades tecnológicas, actividades avanzadas, actividades instrumentales, actividades básicas. Eso lo vamos a ver también. Y por último, las MEB, medidas basadas en ejecución, ¿ya? Un adulto mayor les va a decir, yo le pregunto, ¿no, señor, usted para vestirse se viste solo? Sí, doctor. Y su esposa al costado. Entonces, ¿a quién le hago caso? Pues a la tía del tío. Señor, el tío que está en su corbata, su gorrito, su bastón bacán, con su casita de dragón, con su piedrita de guinda al fondo, ¿qué? Elegantazo el tío. Señor, ¿y usted se le escapa la orina de vez en cuando? No, doctor, ¿cómo va a ser? Y la señora... Ya le vas creyendo a la tía, pues. Señor, ¿y usted sube las escaleras tranquilo? Sí, doctor, perfecto, y vueltas. Y la vecina del tercer piso está buena. Ay, eres un desgraciado. Ay, otra, súbame. Y se pelea. Entonces dice, ¿a quién le cree? A la tía celosa o al señor mentiroso. Entonces le dice, señor, vamos a pasar al gimnasio. Va a caminar de esta línea de aquí hasta allá y luego voy a medir el tiempo. Entonces el señor camina con su bastón, tranquilo. Pero cuando lo hago subir las escaleritas no puede. Entonces,
ese índice que me dijo que medía, que subía las escaleras bien, yo le puse 10 puntos, me metió el dedazo, hasta el codo. ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando yo luego subí escaleras, no podía. Entonces ahí le devuelvo la metida. ¿Ya? Porque la medida basada en ejecución siempre va a ser más sencilla. Los hombres tienden a exagerar sus capacidades físicas y las mujeres dicen la verdad. O, si son ansiosas, exageran su discapacidad. Ya dicen, doctor, yo no puedo moverme en mi casa. ¿Cómo has venido? Estás acá. ¿Qué tal levantar en helicóptero, como en Orca, casi? A ver, todo para ver. Nunca le digas Orca a un paciente. Las 3 veces que lo hice no me fue bien. Dominio físico, ya lo vimos. Historia clínica y examen físico. Pero tenemos que conocer el concepto de reserva funcional. Y en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Tenemos que detallar comorbilidades más frecuentes. Señor, ¿usted sufre una enfermedad? No. Bien, carajo, historia fácil. No. Pregunten, ¿alguna vez le han dicho que sufre presión alta? Ah, sí. Y toman Mlodipino, alfametildopa, así me dijeron mi presión no baja, sino más. Y sí, como tengo un riñón nada más. Sí, ¿no? Sí, a veces vomito sangre. Entonces, esa pregunta de, señor, ¿sufre una enfermedad? Como cuando entran a jugar en red y dicen, soy noob. Te votan, güey. ¿Ya? Nadie quiere jugar con un noob, igualito es esto. ¿Ya? No sean noobs de la medicina. Además de detallar todas las comorbilidades del paciente y la fecha de diagnóstico, es lo mismo decir, me acaban de diagnosticar una hipertensión hace 3 días, que tengo una hipertensión desde los 30 años. Es totalmente diferente, porque la cantidad de vida que tienes con la enfermedad no pasa en vano. ¿Okay? Es bien importante. Nadie se va a acordar de la fecha exacta, salvo que sea Sheldon Cooper, pero por lo menos hace más de 30 años, hace más o menos 10 años, o sea, eso vale. ¿Ya? Y detallar los fármacos. Si el paciente no se sabe su medicación al dedillo, al menos poner la molécula. Metformina, enalapril, valsartán, sildenafil, ¿ya? Dosis, frecuencia, si cumple o no, desde cuándo lo toma, incluir automedicación. Y señores, cuando le duele, ¿qué toma? Y ahí dice, bueno, Flectadol Plus, sí, ahí está mi Flodinflex, y mezclan AINES como locos, ahí te das cuenta de las cosas malas que hacen los pacientes. Tiempo de tratamiento, que ya lo dije, y por último, incluir los multivitamínicos, esas pastillitas que todos tienen en su cocina, que no sirven para nada, ya tienen que incluirlos. Por ejemplo, paciente con warfarina y que toma vitamina E, quítenle la vitamina E. Se va a ver con San Gregorio, va a sangrar, ¿ya? Así que tengan cuidado. No todas las vitaminas son inocuas, tengan mucho cuidado con eso. Pasen, chicos, pasen, ya se escondieron, tienen que estar atrás del murito, en el oscurito. Incluir suplementos nutricionales, de los que sirven y de los que no sirven. Todo, ¿ya? Y medicina alternativa. La medicina alternativa viene en hierbitas, te hace el marcado de surquillo y le dice, señor, quiero moringa y golpe. ¿Ya? Pónganlo en la historia. ¿Ya? Y si toma medicina alternativa, la homeopática, las gotitas, pongan las flores de Bach y todo. Porque, pongan, ¿ya? Sirva o no sirva, no es tema de esta clase. No sirve. Pero, pónganlo en la historia. Por último, conocer el concepto de manifestaciones atípicas, que ya les adelanté algo, y conocer el concepto de estado basal, ya que lo vamos a ver en las siguientes 3 diapositivas. Entonces, la reserva funcional, ¿a qué le suena? Reserva funcional, ¿a qué le suena reserva funcional? Reserva. Capacidad de adaptación tal vez sería una consecuencia de la reserva funcional. No eres diabético, ¿no? La reserva funcional se mide gráficamente de forma más sencilla, ¿ya? Disculpen lo antiguo del juego, pero yo soy de esa época. Si no conoces Street Fighter, váyanse.
¿Quién no conoce Street Fighter? ¿Ya? Ryu y Ken. Ryu y Ken están empatados 1-1. Un round cada uno. Ryu le está metiendo una buque a Ken. Ken no sabe qué hacer. En el barco están gritando Ryu, Ryu, Ryu. Ken no sabe qué hacer. Él ve que su reserva funcional, para lo que quede de la pelea, llamémosle vida, para lo que le queda de la vida, no sabe si va a poder afrontar bien la enfermedad que le está viniendo, llamémosle abuca. No entienden qué se ríe. Es serio esto y es serio la clase. ¿Ya? Ryu, en cambio, está como los grandes. Tiene un entorno social excelente, está de local, todo un barco está que grita su nombre, él está interviniendo para eliminar el estrés que tiene, que es Ken. Entonces los dos están afrontando el segundo round, bueno, tercer round, porque va 1-1, de manera distinta. Solamente mirando esta foto, lo más probable es que Ryu gane la pelea. ¿Por qué? Porque la reserva funcional que le queda a Ken es menor. ¿Ya? Entonces la reserva funcional, para empezar, es lo que te queda de función en el momento en que lo mides. A mí me interesa a partir de los 60 años, pero tú puedes tener una reserva funcional desde toda la vida. Entonces, ustedes malogradazos, ¿desde cuándo fuman? Cigarro. Lo otro lo conversamos afuera. ¿Quiénes fumaron en el colegio, en los quinceañeros? Marlboro rojo todavía como bueno. ¿Ya? Un montón de gente empezó a fumar de chibolo. Muchos dejamos el hábito, chévere, pero otros siguen, ¿no? No, doctor, solamente fumo cuando chupo. Chupan mucho, se pone. Entonces, el hábito de fumar, si lo tienes, cuando llegues a tener 80 años, o sea, el tercer round de tu vida, tercer round. Me digo ahorita, eso no lo había practicado. Y te da una neumonía, ¿cómo creen que ese pulmón va a reaccionar a esa neumonía? ¿Va a terminar en UCI, igual que el pulmón de Ryu que está como en los grandes? No. Este pulmón, fumón, va a terminar mucho peor que el pulmón no fumón. Este es el concepto de reserva funcional. Porque cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propia reserva funcional. Entonces, si nosotros vamos caminando por la vida, tenemos una barrita de vida en el cerebro, otra en los pulmones, otra en el corazón, otra en el músculo de las piernas, otra en la vejiga, otra en el intestino. ¿Cuántas estreñidas hay acá? ¿Cuántas personas que hace 3 días no van al yoga? Hay una que acaba de hacer así. Oye, sí. Sí, relax. Entonces, cada persona, porque no hay nadie sano, todos, para empezar acá, la mitad tienen que estar enfermos. La otra mitad tiene enfermedades, algunas feas, otras no tanto, pero todos tenemos algo. Ese dolor de rodilla, que después de la pichanga, ese insomnio, esa ansiedad, otras personas vienen relajadas al examen porque yo no puedo, Dios mío, esa ansiedad, todas esas cosas que tenemos de jóvenes van a hacer que ese órgano que ahorita está afectado así, en la adultez mayor sea peor. Entonces la idea es llegar con una reserva funcional adecuada de todos tus órganos a la etapa adulto mayor. Entonces, si se entendió el concepto de reserva funcional, bacán, porque si lo pongo en texto no lo van a entender, porque yo no lo entendí cuando era alumno. Entonces vamos a cambiar de ejemplo ahora para hablar de manifestaciones atípicas, algo completamente distinto. Ryu con Zangief es completamente distinto, ¿ya? ¿Qué cosas son manifestaciones atípicas? Como dijo acá, diabetes tipo 1, que la manifestación atípica es la ausencia de signos o síntomas típicos, o la presencia, como dije yo, de signos que no son típicos de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, tenemos a Ryu, que está llenito. Es un paciente adulto mayor que no tiene una reserva funcional de ningún órgano venidamente. Es un Pérez Alvela, deportista, saludable, lo malo que vende magnesol, pero bueno, ya nadie es perfecto, ¿ya? Pero el señor, saludable, un envejecimiento chévere. Zangief no tiene una reserva funcional normal, está llegando a su etapa de adulto mayor con una reserva funcional, digamos, pongámosle, muscular, venida menos.
Él llega a un centro comercial de como eran hace 10 años, sin accesos, con escaleras mecánicas, sin señalización, trata de bajar por una escalera que no está bien iluminada y se saca el ancho, se cae, ¿ya? Esta caída es producto del ambiente, pero también es producto de que él no ve bien, de que su sistema de equilibrio no está bien, que sus músculos no están bien. El detalle de todo eso lo vamos a ver en la clase de caídas, pero quiero que sepan que los pacientes que hacen manifestaciones atípicas, ya sea por adición o por sustracción de síntomas, son los que no tienen una reserva funcional adecuada. Entonces, ¿qué pacientes son los que llegan a la emergencia con neumonía y delirio? Los dementes, o los que tienen una reserva funcional cognitiva venida menos. No es normal que un paciente con demencia se desoriente. Así el paciente ya tenga demencia, no es normal. Es común, es una manifestación atípica. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que un adulto mayor que llega dormido puede tener tranquilamente una hiponatremia, puede tener una infección urinaria, puede tener diarrea, puede tener deshidratación, puede tener estrés emocional, y su cerebro, que tiene reserva cognitiva baja, reacciona de manera atípica. ¿Una infección urinaria te pone una caída? Sí, porque los síntomas urinarios están venidos a menos, pero el músculo, como no tiene reserva, cae. Ese es el concepto de reserva funcional más manifestaciones atípicas, y espero que quede claro, porque Sanguif está a punto de ser derrotado. Y tercero, ya no encontré una imagen de Street Fighter que se acomode el ejemplo, pero el estado basal. Le llega a este paciente a emergencia, están todos ustedes están de guardia, pobre hospital, pero todos ustedes están de guardia. Ahí están los dos atendiéndolos, un adulto mayor, 72 años, gordito, rosadito, ¿ya? Trastorno de conciencia. ¿Qué es lo primero que le preguntarían al familiar? Si toma medicamentos. Sí, doctor, toma rivastigmina. Uy, carajo, ¿qué es eso? Ya, ¿qué más le preguntan? Toma rivastigmina en parches, de 10. Y ustedes, ay, yo también tomo. Muy bueno, 2 chocolates para la doctora. ¿Ya? Si siempre ha estado postrado, o ya escuchó la clase, que es otra cosa. Ya, pero está bien, 2 chocolates. ¿Cuánto tiempo tienes con el síntoma? Bien, doctor. ¿Cuánto tiempo tienes con el síntoma? Es bien importante. Porque si este paciente de 71 años le dicen, sí, doctor, estaba así hace 2 años y medio porque tuvo una enfermedad cerebrovascular. ¿Y por qué lo traen? Ah, porque tiene una herida en el... Es diferente a, no, doctor, él estaba en el casino levantándose 2 flacas y se desmayó. El estado basal es muy importante para que decidas todo lo que viene después. Y el estado basal se mide principalmente funcional y cognitivo. Qué tan independiente era y qué tan cognitivamente normal era el paciente hace 2 semanas, hace 3 semanas, hace un mes. O sea, eso es lo importante. El mismo caso, para 2 tipos de estado basal, cambian el tratamiento de una forma muy importante. Entonces, BGI, ¿en qué se basa el concepto de la valoración geriátrica integral? Integral significa que no es dietético. Integral significa que abarca muchos aspectos. Geriátrico es porque es para ciertos adultos mayores. Se basa en la premisa de que la evaluación habitual, o sea, lo que normalmente hacemos, lo que nos enseñaron en medicina interna, no funciona para pacientes vulnerables. ¿Y por qué no funciona? Porque podemos dejar sin ser detectados algunos problemas. ¿Ok? La BGI se basa en esa premisa. La BGI es chinchosa. La BGI te dice, eres bruto. Si no me usas, vas a dejar sin diagnosticar un montón de cosas. Así que usen la BGI para que la BGI no se ríe de ustedes. Segundo punto. Para que todo esto no suceda, deben evaluar los 5 dominios que les dije al inicio. Si no los evalúan, se les van a escapar cosas. Y es verdad, el otro día con mi R3, que es de San Martín, le encantaba hacer toda la evaluación, pero dejaba un poco la evaluación social.
¿A quién le gusta hacer evaluación social? No, señor, ¿cuánto gana? Señor, su familia le da bola, su vecina le abre la puerta cuando no se olvidó su llave, pertenece a un club del adulto mayor por su casa, va a la iglesia. Uy, a mí tampoco me vacila, pero tengo que hacerlo. Bueno, o sea, tengo que hacerlo. Y mi R3 se dio cuenta por qué. El otro día un paciente que vimos en consultorio, una señora, diciembre, ahorita nomás, ¿no? Le diagnosticamos un cáncer de ovario localizado. Y eso es bien raro en adulto mayor y en general. Usualmente el cáncer de ovario, lamentablemente, lo encuentras avanzado. Entonces la señora tenía itus a repetición, le pidió una ecografía, ¡pum!, chancaca. Lo operaron. Cáncer diagnosticado, cáncer operado, pero tenía metástasis en ganglios. Entonces le dijeron, tiene que recibir quimio para eliminar eso. La señora perdió su cita porque vivía sola, pasó enero, pasó febrero, y en los últimos días de febrero la encontré en sala de hospitalización, moribunda. Básicamente se murió porque nadie la podía llevar a su cita de onco, o no tenía un hijo decente que le pueda sacar su cita. Eso es morirse por ser problema social. Entonces, esos casos existen. Los que han pisado el 2 de mayo, los que han pisado el Loaiza y otros hospitales de Minsa, ven eso a cada rato, como la asistente social es parte del equipo de guardia, ¿ya? Y tienen que aprender eso, porque eso lo va a humanizar un montón. Y en los otros hospitales de las Fuerzas Armadas y de salud también van a ver eso, con la diferencia que los recursos ahí son un poquito más, están un poquito más a la mano. Pero la valoración social es bien importante, ¿ya? Si ustedes no hacen alguna de las partes de la valoración geriátrica integral, se les van a pasar cosas. Y por último, es un proceso de 3 etapas. Eso tómenle foto porque va a entrar en el examen. La primera etapa de la BGI es el tamizaje. La primera pregunta que les hice al iniciar la clase, que nadie sabe, es, o sea que más tarde lo leen, porque el chocolate me lo va a comer. No solamente hacer tamizaje, que es parte de la prevención secundaria, sino a quién tamizar. No a todos los adultos mayores le vamos a hacer todas las escalas que existen porque simplemente no van a poder terminar. 2. El segundo paso es hacer la valoración y dar recomendaciones. Y la tercera parte de la BGI es implementar esa recomendación. ¿Ya? Son 3 etapas. Ahí de todas maneras voy a preguntar cosas, así que tómenle foto. Murió. Ya. Les mandé un artículo. Sé que solamente 7 personas lo han leído, pero les mandé un artículo. ¿Ya? Este artículo trata de la validación de este instrumento. La geriatría es tan complicada. Los adultos mayores son tan complejos, con la geriatría es fácil. Los adultos mayores son tan complejos que este año se ha desarrollado una escala que engloba todas las tonterías que he estado diciendo en la clase, ¿ya? Que es el Targeted Geriatric Assessment, también conocido como TAGA, T-A-G-A. Entonces, en la primera parte evalúa soporte social, primerito. 2, hospitalizaciones previas. 3, caídas. 4, fármacos. 5, independencia funcional. Después, estado cognitivo, con varias formas de evaluar y corrigiendo el resultado según su grado de instrucción. Si yo tengo un paciente que estudió 4 años de primaria y después empezó a chambear, como nos pasa en muchas familias en este país, no puedo hacer una evaluación que incluya restas. ¿Cuánto es 100 menos 7? 93 menos 7. 83 dijiste. Ah, está bien. Ya, yo fallé. ¿Ya? Entonces, ellos son bien educados, ¿no? En el colegio, pues, soportaron el bullying, aprobaron. Están en la universidad, están en 6º año, van a triunfar en la vida. Pero cuando te enfrentas a pacientes que tienen un grado educacional más pobre, hay ciertas evaluaciones cognitivas que tienes que evitar. Las restas, tal vez escribir el test del reloj, hay ciertas cosas que no puedes hacer.
Entonces, esta escala cognitiva se ajusta el resultado según tu grado educativo. Y es lo único que tienen que saber. Les voy a preguntar exactamente en el examen qué puntos evalúa el TAGA, nada más. En su práctica le tienen que decir: doctor, quiero hacer el TAGA, estoy emocionado por el TAGA, el doctor Runzel ha tocado mi corazón y quiero aprender geriatría. ¿Ya? Yo sé que no va a suceder, pero al menos estimulen a sus profes a que hagan práctica. Ya es muy importante. También evalúa autorreporte de salud, síntomas depresivos, estado nutricional y velocidad de marcha. ¿Qué les voy a preguntar? Les voy a poner 5 opciones y les voy a decir cuál de estas es parte del TAGA. Y todas van a aparecer respuestas. Porque voy a poner cosas geriátricas, no voy a poner Scooby-Doo papá. ¿Ya? Voy a poner cosas geriátricas. Ustedes van a decir: ah, está fácil, los voy a hacer caer. ¿Ya? Me encanta hacerlos caer. Cuando están en examen me gusta mirarlos, su cara de sufrimiento. Disfruto, tomo fotos, las imprimo y las pego en mi cuarto. Amor, mira, este zángano se comió 3 chocolates en clase y mira cómo tiene su cara en el examen. ¿Ya? Estos puntos los voy a preguntar. Van a ser 3 o 4 preguntas. ¿Ya? Así que revísenlo bien. ¿Cómo hacemos los geriatras para atender? Esto es seminario. Su seminario va a ser basado en esto. Son los niveles asistenciales en geriatría. Primero, consultorio externo, que es la misma jarana que en cualquier otra especialidad, solamente que en consultorio los geriatras hacemos las escalas de tamizaje, o sea, hacemos prevención. El adulto mayor viene: hola doctor, vengo por mi nalapril y mi nifedipino. Ya señora, pero usted ¿se le escapa la orina? No doctor. ¿Se siente mente frecuente triste en su vida? Ay, qué peor que el otro día. Y le sacas la depre, le pepeas, en la siguiente cita está en cañón. ¿Ya? Si tú no preguntas, el paciente piensa que muchos de sus síntomas son parte de la vejez, o simplemente dirá: el geriatra no ve eso. Debería sacar cita con psiquiatría, y nunca lo van a sacar. La chamba de uno es detectar, y después, si quieres, lo manejas tú, y si no tienes las competencias, ¡ping!, lo mandas al psiquiatra para que le pongan su diazepam y se caiga. 2. Clínica de día u hospital de día. Como el Jockey Salud, es una clínica de día. Vas, te rehabilitas, te diagnostican y te vas. ¿Ya? Son procedimientos de día. Nadie se hospitaliza ahí. ¿Ya? Pero se me de día. De noche cierra. ¿Ya? El concepto está claro, ¿no? ¿Para qué lo usamos los geriatras? Para rehabilitar. Clínica de día va Parkinson, va secuela de DCB, van los posaltas de fractura de cadera. Rehabilitar y medir con escalas cómo va objetivamente su rehabilitación. Para eso sí. 3. Hospitalización. Hay diferentes tipos de hospitalización. Hospitalización de agudos, donde el paciente entra, recibe tratamiento, se cura, se va, o se muere y se va. O sea, no hay otra opción. Hospitalización de cuidados paliativos, paciente que viene para el cuidado del final de la vida. Ortogeriatría, fractura de cadera y otras fracturas. Unidad de ictus, pacientes con infarto. Entonces, hay hospitalizaciones para cada tipo de enfermedad, pero es básicamente una hospitalización. Hay un tipo de hospitalización que es la mediana estancia, que solamente la tiene de salud, el Hospital San Isidro Labradito. Es un hospital que es una unidad de mediana estancia. Todos los pacientes de la Almenara, básicamente, que van a tener una hospitalización prolongada por una fractura de cadera, por un DCB o por múltiples enfermedades, van ahí a recibir algo de rehabilitación para que puedan ir a casa. Y por último, la atención a domicilio, como tiene el Hospital Naval, como tiene E-Salud con su programa de PADOMI, ¿no? Atención a domicilio de pacientes que no pueden movilizarse. Y otros, como les dije, unidad de cardiogeriatría, ictus, ortogeriatría, etc. Pero básicamente los 4 primeros son los 4 niveles básicos que un hospital debería tener. ¿Qué hospital en el Perú tiene los 4? Solamente el Hospital Naval. La FAP es bacán, pero tiene su unidad de hospitalización en el Hospital Central, ahí en Aramburú con Arequipa. ¿Ya? Si te quieres ir al geriátrico, chapas tu combi y te vas hasta Aramburú con Panamá. Entonces, ahí está lo complicado. O estás ahí y un paciente adulto mayor en la rehabilitación se infarta.
En mi hospital, cuando hay un infarto, saco mi idea y yo mismo lo hago. Naval, Witch. Pero FAT, tienes que llamar al cardiólogo. Sí, un ratito, vete a ver mi micro, de todo Aramburu. No, ¿tienes sencillo, joven? No. Entonces, el cardiólogo no llega. ¿Ya? Ese es el problema. Una unidad de geriatría debería estar dentro de un hospital grande, como es el Hospital Naval. El Almenara tiene una muy buena unidad de geriatría, pero su programa de visita domiciliaria no lo manejan ellos, lo maneja Padomi, que es otra gente. Y a veces médicos generales, que se les respeta, pero no tienen la especialidad, ese es el abordaje distinto. Entonces, el único hospital que tiene todo cerquita y bacán es el Naval, donde yo trabajo, por coincidencia, pero no es porque esté hablando bien de mi hospital. ¿Ya? Acabamos el dominio físico, pasamos al funcional. ¿Qué mide? Actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades avanzadas de la vida diaria y tecnológicas de la vida diaria no las vamos a tocar, porque son cosas que ni los geriatras lo conocen bien. Entonces, para medir actividades básicas de la vida diaria, van a usar el índice de Bartel, con B. Pero más conocido es el índice de Katz, ya que es una versión más resumida y misia. Las actividades instrumentales son con el índice de Lawton, ¿ya? Eso lo van a ver en práctica, deberían verlo en práctica. Los que tienen iPhone, pero los que tienen Android, bájense una aplicación que se llama índices dependencia o indicadores dependencia, una vaina así. Ya que el icono es una sillita de ruedas que la están en un cuarto. Tiene todas las escalas, ¿ya? Y van poniendo los datos del paciente y pum, les bota el resultado. Así que para la práctica les sirve bastante. La independencia funcional o la funcionalidad es un parámetro muy importante y no solamente es un parámetro para diagnosticar si el paciente es muy dependiente o no, sino es un objetivo terapéutico. Un paciente con fractura de cadera, que era Bartel 90, o sea, bastante independiente, se fractura la cadera, en este momento él no es independiente, está fracturado. Pero cuando lo empieza a rehabilitar, debería llegar a 90 como era antes. Es la idea. Entonces es un objetivo terapéutico. Y es una evaluación de seguimiento. A ver cómo va subiendo su funcionalidad mientras que lo va a rehabilitar. ¿Ya? Igual el CATS, igual el Lawton. Bartel y CATS miden básicas y Lawton mide instrumentales. Entonces ustedes vayan a su práctica diciendo, doctor, ¿qué le parece hoy día? Medimos un índice de Lawton. No lo van a hacer, pero por lo menos está grabado que ya lo dije. Ya cumplí con mi chamba de estimularlos. Zángano. ¿Qué le pido a mi profe de práctica para saber funcionalidad? Hagan escalas, no hay otra. Entrevista en paciente. ¿Y por qué le digo entrevista en pacientes? Para que no pasen cosas como, por ejemplo, con su mochila, ¿no? Señor, ¿qué tal? Doctor Runzel me ha dicho que le haga una evaluación de depresión. Ya, pero patito, no es mochila. ¿Está satisfecho con su vida? Y así hacen, empezando, ¿no? ¿Qué se ríe? No saben entrevistar gente y se nota cuando son internos. Mientras más pacientes entrevisten, mientras más historias hagan, más van a ganar facilidad de palabra, empatía, porque estamos en Latinoamérica. Al paciente latinoamericano tú lo apapachas un poquito, no lo abracen tampoco, ¿no? ¿Es selfie? No. Pero sí, señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Esa sonrisa le va a servir mucho al paciente. Y la sonrisa de vuelta le va a hacer mucho a ustedes. Así que la única forma que ganen cancha y que no la empiecen a ganar durante el internado, sino que lleguen con cancha, es que de alumnos hagan historias clínicas. Y no hagan la historia clínica copiándose la historia clínica del interno, porque les puede tocar el interno San Martín, que no aprendió. ¿Ya? Entonces tengan cuidado. ¿Ya? Hagan la historia hablando con el paciente. No hay otra forma para aprender. Y ahí se dan cuenta pues cómo los pacientes le dan los datos tan mal, y ustedes tienen que usar el arte de la palabra para sacar los datos de manera correcta. Hagan resúmenes de historia clínica, aprendan a hacer eso, ¿ya? La capacidad de síntesis es un skill médico muy valorado, les va a servir mucho. Presenten casos, ¿ya? En
Las exposiciones que van a hacer en sedes hay exposición de caso. Agárrense eso, es más fácil. Les dan una historia, resumen y exponen el caso. No pueden equivocarse. Está en la historia, es lo que les dijo el paciente. En cambio, si revisan un tema y no buscan la bibliografía que le gusta al profe, les van a dar mil vueltas. Entonces presenten casos, realmente es bastante útil. Y hagan examen físico, ¿ya? Examinen, ya van a encontrar cosas que el interno o hasta el residente no encontró. Especialmente pies, y volteen al paciente a ver si hay úlceras. En hospitales bacanes no sucede, pero en otros hospitales donde hay 2 enfermeras para 550 pacientes, sucede que hacen úlceras por presión, y eso no debería suceder, ¿ya? Si cuando son internos no hacen eso, su horario de 5 a 7 va a ser curar escalas, como internado. Pasaba todo así, farmacia, ya tenía las morfinas, albúmina, todo así ya. Son las 5, vamos a almorzar. O mejor curo escaras, porque si curo la escara bien almorzado, vomito, entonces estoy gordo, mejor no almuerzo, ya, curo la escara y internado. Que estudien, ¿no? Lo dice Gandalf. Acabamos el dominio físico, acabamos el dominio funcional y pasamos al dominio mental, que tiene 2 partes. Cognitivo, o sea, funciones mentales superiores, y afectivo. Cognitivo, ¿qué vemos? Solamente screening. Qué importante saber qué es screening o tamizaje, porque hasta ahora no saben qué es. ¿Ya? Es parte de la prevención secundaria destinada a la detección precoz. Precoz, como ustedes, precoz. ¿Ya? Precoz porque quieren aprender antes de tiempo. No sé qué es eso ahí. Valoración cognitiva está destinada a hacer screening. Tú haces una escala, yo a todos les hago una escala de alcoholismo. Algunos me van a salir alcohólicos y otros no. ¿Ya? Entonces mi tamizaje fue positivo un 70%. No quiere decir que el 70% sean alcohólicos. Tuvieron un tamizaje positivo. A esos 70 les aplico el gol estándar y veo que realmente un 54% eran alcohólicos. Pero del 30% inicial que tuvieron un tamizaje positivo, negativo, puede ser que hay algunos alcohólicos caletas, como la que está ahí con su vasito, tiene vodka, tiene gin, era pituca, su tanqueray, ¿no? Con toronja, pituca y sonceritas ahí. ¿Ya? Entonces, eso es tamizaje. Y en geriatría, en la parte cognitiva, el Mini-Mental State Examination, el Montreal Cognitive Assessment, el cuestionario de Pfeiffer, el test del reloj y 35 escalas más, son las que sirven para hacer screening. Cuando tienes un screening positivo, recién pasas a los criterios de diagnóstico de demencia. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Alzheimer? Como todas las enfermedades psiquiátricas, comienzan con DSM y terminan en 5. Muy bien, DSM-5, son lo máximo. ¿Ya? Entonces, todas las enfermedades psiquiátricas, incluyendo demencia, se diagnostican con el DSM-5. Para tú llegar al DSM-5, que es fastidioso de hacer, hagan tamizaje, porque eso les va a ayudar a discriminar si es o no y qué tipo de demencia es. ¿Será vascular? ¿Será Alzheimer? ¿Será tu prima, como dice el general? Pero, tamizaje. Qué bacán que todavía se ríen de ese chiste, porque todos los años lo cae se ríen menos. En general, el Street Fighter es la misma época. Valoración afectiva. ¿Qué screening hacemos? Porque la valoración afectiva también. Screening positivo y aplico los criterios de CM5 para diagnosticar. El cuestionario de Yesavash, apunten, porque es para ver depresión. Y lo voy a poner en el examen. Hamilton, hay Hamilton de ansiedad y de depresión, pero el Hamilton de depresión no lo usamos mucho en geriatría. El Hamilton de ansiedad es para ver ansiedad. Y otra cosa que hay que ver es el estrés situacional. ¿Es buen momento para hacer un Yesavash cuando un paciente se le acaba de morir un familiar? ¿Puedes diagnosticar depresión en ese momento? No. Es más un trastorno del ánimo situacional. ¿Ya? Entonces, en esos momentos puedes medir qué grado de estrés tiene el paciente para aplicar farmacoterapia para ansiedad, para estrés o algo por el estilo. Entonces, hay escalas también para estrés. Pero lo más importante en geriatría es depre y ansiedad. Y ambas son escalas de screening, no diagnósticas. ¿Ya?
Si les repito algo mucho, mucho es por algo. O porque no confío en ustedes, o porque van a entrar en el examen. Si no entran en el examen, ya ven que no confío en ustedes. Para la práctica, igualito. Ejecuten las escalas. Hacer un cuestionario de Pfeiffer de 10 preguntitas es sencillo. Pero hacer un mini mental es complicado, es tedioso. Te demoras 5 minutos si el paciente es bacán y sano. Te puedes demorar media hora si el paciente te dice, señor, ¿me puede deletrear mundo al revés? El paciente, ¿no? O, D, E, F, G. ¿Estoy bien, doctor? No, señor. Deletree la palabra mundo al revés. ¿En qué mundo vivimos, no, papito? Cuando yo tenía 17 años y me enrolé en la Marina de Guerra del Perú y te fregaste. Te fregaste. Porque a veces hasta interesantes son las historias, pero a veces te quieres ir. Entonces, o eres un malcriado y le dices, cállate. O lo terminas escuchando. 2. Deben saber la utilidad de saber interpretar los resultados. Ya, hice mi Yesabash, me demoré 5 horas y media con el señor. Tiene 7 sobre 15. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué significa eso? Tienen que saber el siguiente paso. ¿Ya? Fastidien a sus profesores de práctica para que hagan esto. Deben aprender cómo abordar al paciente. Cuando le digan, hágale la BGI al señor de la cama tal. Ok, llegan, tienen su escala funcional, su escala cognitiva, su escala de depresión y su escala social. ¿Por cuál arrancan? Cognitiva, dicen por acá. Afectiva. Nada. Se sugiere arrancar con la cognitiva porque es lo más lógico, ¿no? Tú agarras la cognitiva, te das cuenta que el paciente no tiene un problema cognitivo, según la escala que has hecho, y arrancas con las demás y ya sabes que los datos son viables. Pero arrancar de frente con pruebas cognitivas en un adulto mayor es invadir un poco uno de los temores más grandes que tienen las personas adultos mayores, que es perder la memoria. Entonces tienes que, antes de hacer todo eso, presentar. Hola, mi nombre es Mazamorra Gutiérrez, soy alumno de medicina de la doctora Topollillo, Gordo, ¿ya? Ah, la cachetona, sí, Topollillo, le dice, el doctor Roger me ha dicho, no le diga, ya, patas. Insultando a la doctora Topollillo. Pero con una sonrisa porque parece que te cae bien. Ya lograron empatía. Cada uno logra empatía según la forma. Yo bromeo, pero no quiere decir que todos tienen que ser unos payasos gordos, ¿no? La idea es de que la autoestima es baja, ¿no? La idea es de que ustedes tienen que lograr ese equilibrio perfecto entre familiaridad y respeto, porque los pacientes adultos mayores los van a ver con su mandil, con su cara de niños, ¿ya? Y no los van a ver como sus médicos. Entonces aprovechen eso, aprovechen la juventud para que sea una conversación jovial, pero que el paciente le dé las respuestas. Y no quiero ver como a veces entro a los pacientes, ¿por qué se demoran tanto esos ángulos? Veo y el paciente les está gritando. Y tú deberías hablarme con respeto, he servido a la Marina de Guerra del Perú. Ah, Miguel Grau. Porque los chicos, mientras que uno lo entrevista, los otros están así, ay, sí, no, mira, oye, Tinder, ay, no, la enfermera afuera, mejor no guardarlo. Entonces, si ustedes entran al cuarto del paciente y no lo respetan, no le pidan datos interesantes. Entonces, lo primero es generar esa relación entre la persona que lo va a evaluar y el evaluado, porque todavía no son médicos, ¿ya? Entonces, pero si no lo practican ahorita, les va a ser bien difícil cuando sean internos. Así que vayan poniéndose las pilas. Que no les pase eso. Señor, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer unas preguntas para el paciente de Alzheimer? El pobre viejo. Y ves el diagnóstico, ¿no? Descartar infarto biomiocardio. Señor, ¿qué tal? ¿Ya? Tengan cuidado. ¿Ya? Tengan cuidado para decir palabras. Señor, si usted está hospitalizado por descartar un cáncer de pulmón, ¿no? ¿Cáncer? Pero el doctor se me ha dicho que era una manchita nomás. Ya, tengan cuidado, no metan la pata. Ya, entonces,
Ese tipo de cosas les pongo para la práctica porque realmente tienen que aprender estas cosas. No sé si otros profesores se los han dicho antes, pero si soy el primero, qué mal. Y si no soy el primero, qué bien, pero aprenden. ¿Ya? Y esto no solamente para los viejitos, es para todos. Finalmente, el dominio social. ¿Qué se evalúa? La escala de Gijón, Gijón con G, no Gijón. Gijón, como el equipo de fútbol, como la ciudad española, evaluar el rol de la familia, o sea, cuántos familiares tiene, con cuántos familiares vive. Sí, doctor, tengo 19 hijos. Marinos, pues, esos son bravos. Un amor en cada puerto y 3 hijos por amor. Y la pensión de 2.000 soles se reparte entre todos. Evaluar el rol de la familia, o sea, tengo 19 hijos, 18 viven en Iquitos, bien jugado con el rompecalzón, y la hija que vive acá, la soltera gorda, bigotona, me cuida. ¿Cómo se llama? Tremebunda, ya. Tu hija tremebunda te cuida, ya. ¿Trabaja ella? Sí. ¿Y de qué hora a qué hora te cuida? A las 7 de la noche cuando llegue. Eso es el rol de la familia. Saber quién se encarga, o sea, quién te da tu jamaica, quién te da tu pepa, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber. Porque si el paciente es ciego y tú le quieres dar metformina 3 veces al día, mejor le se compra una metformina de liberación prolongada y que la reciba cuando llegue la persona que lo cuida. Si no, el paciente no lo va a tomar, porque está cegado. ¿Ya? 2. Aspectos económicos. No le tienen que decir cuánto gasta, pero sí cuánto gana. Bueno, en el hospital naval es fácil. ¿Qué grado tiene? Técnico supervisor de segundo grado. 2.500 lucas, ya. Ya antes yo ya sé, ya son 10 años en la Marina, entonces ya más o menos sé cuánto gana. Pero a veces ves al contraalmirante pituco, rubiecito, ojiverde, que lo ves mal cuidado. Entonces ahí el problema no es plata, el problema es que la familia son unos sanguijuelos. 3. Seguro de salud. Viene un paciente, ¿tiene CIS o tiene CIS? No tiene CIS. Ay, no quieres hacer esa historia, yo tengo 2, pero con CIS. Porque ya sabes que va a estar correteando, diciendo polladas para el paciente. Ya se van a acordar de mí. Y por último, redes sociales. ¿Ya? No es Twitter ni Tinder. Es qué redes sociales tiene el paciente donde se desenvuelve de manera social. Si van a la iglesia a cantar, se hacen voluntariados, club del adulto mayor, si va a hacer el pentagonito tai chi, para darle el poto a su instructor y no saben que es maricón. Las viejitas son de mierda. Ay, el Robert. Mi suegra me mata si sabe que te ya. Entonces, la escala de Gijón es la más clásica. Deberían conocerla, deberían aplicarla para que vean que las preguntas no son tan sencillas. Y con eso acabamos todo lo que es valoración geriátrica integral, no sin antes darle una pequeña mención a esto, que son las medidas basadas en ejecución. 1. Velocidad de marcha. La velocidad de marcha es tan importante que se considera prácticamente una función vital. La velocidad de marcha se asocia con equilibrio, con salud de músculo, ya lo van a ver con el doctor Parodi, lo van a ver conmigo cuando veamos caídas. La velocidad de marcha es una medida muy importante, ¿ya? Y no valoración de marcha, velocidad. El punto de corte de velocidad de marcha suele ser 0.8 metros por segundo, o sea que más o menos en un paso te hagas un poquito menos de 1 metro, no debe ser menos, ¿ya? Se mide usualmente en 4 metros y mides cuánta velocidad tienes. 0.8 o 1 metro por segundo, más o menos es lo normal. Pruebas de equilibrio, como vamos a ver en mi clase de caídas. El test de Up and Go que les escribí al inicio de la clase, pues ya ni se acuerdan. Alcance funcional, que es para ver qué tanto el paciente puede adelantarse. Ahí tenemos el artículo con su delegado con respecto a eso. Y fuerza muscular. La fuerza muscular es un parámetro bien importante. Estas medidas son súper objetivas, porque tú estás viendo cómo el paciente lo hace. No es nada que el paciente te engaña, que sube las escaleras, que no se orina, que es estreñido. Acá tú ves en la cancha, bueno, en el gimnasio, cómo el paciente hace las funciones que tú le dices. Y si no lo logra hacer, lo jalas e intervienes para que no se saque la mugre. Entonces son muy importantes y son accesorias a todo lo anterior, porque no siempre vas a tener un lugar donde hacer todo esto, o no siempre vas a estar. Ustedes van a ver en el hospital militar
No siempre los geriatras hacen esto, porque algunos están siempre en hospitalización. Entonces el paciente de hospitalización casi nunca va a poder hacer estas cosas, pero el que esté en hospital de día o en consultorio debería. Entonces, ¿a quién le van a preguntar? A Topollillo Gordo. ¿Cómo hacemos la velocidad de marcha? ¿Para qué aprenda? ¿Ya? Porque eso es lo que le diferencia geriatría de medicina interna. Si no, estamos haciendo la misma jala. Y si no me equivoco, ahí está. Conclusiones. La geriatría es bacán, pero no queremos más geriatras. ¿Ya? Ahí nomás. ¿Por qué no queremos más geriatras? Porque la cantidad no es calidad. Pero sí, en la especialidad que hagan, tienen que aprender estas cosas. Y si no se acuerdan del índice de Bartel cuando sean R1 anestesio, no me importa. Pero si tienen un adulto mayor, tienen que poner en su notita independiente previo a la enfermedad. Con eso yo leo la historia y voy a llorar de felicidad. ¿Ya? Cognitivamente, problemas de memoria reportados por la hija en los últimos 6 meses. Perfecto, no necesito nada más. Porque ustedes están viendo el estado basal y preocupándose de la funcionalidad de la cognición. ¿Y por qué? Ya vamos a ver en la clase de cáncer, que la tengo conmigo, lo importante que es medir funcionalidad y cognición para ver si un paciente recibe tratamiento quimioterápico o no. Así de importante es eso. ¿Ya? Entonces sí es importante que ustedes lo consignen en la historia, pero con conocimiento. ¿Ya? Y esto ya les dije, ¿no? O sea, hasta que lleguen a ser especialistas, si es que lo son algún día, porque muchas personas no hacen especialidad, van a ver adultos mayores y los van a ser el médico tratante a veces, no van a ser el médico del paso. Ustedes lo van a ver. En el serum, ¿qué creen que van a ver? Partos, chibolos y viejos, porque los demás están chambeando. ¿Ya? Entonces tienen que romper en pediatría, gínico y geriatría. Tienen que romper, no hay otro. Y no quiero que me escriban de acá a 2 años o 3 años cuando tenga el serum y que me digan, doctor, ¿cómo se llama la escala esa? Les voy a colgar. Estoy sonriendo, pero les voy a colgar. ¿Ya? Ya les dije, calidad y calidez, bien importante, no solo en geriatría, sino en todo lo que hagan. Y la valoración geriátrica integral es muy importante por 2 motivos. Es la mejor herramienta para cometer errores, para no cometer errores por omisión, para no dejar pasar cosas importantes. Es lo mismo que dije al inicio. Y 2, es la mejor manera de iniciar una atención adecuada. ¿Y qué cosa es una atención adecuada? Que los diagnósticos que haces al inicio te sirvan para hacer un plan. Cuando ustedes evolucionan su SOAP, cuando ponen sus diagnósticos o sus problemas, en mi época cuando era residente, hace 8.000 años, la S de subjetivo te servía también para poner los problemas encima. Entonces si yo ponía sepsis foco respiratorio, neumonía aspirativa, hiponatremia, úlcera por presión grado 3, en mi apreciación yo tenía que poner apreciaciones de cada uno de los problemas. Y lo que me enseñaron a mí de residente es, cuando ya no tienes que apreciar, ese diagnóstico ya no existe. Porque ya no es un problema. Y si tienen shock, el paciente está caminando, doctor, voy a ir al baño, ya. Tú sigues poniendo diagnóstico, shock, foco, ya no tiene shock, ya pasó neumonía. Tienen que ir evolucionando el diagnóstico. Todo parte desde un buen diagnóstico con la BGI. Y en la BGI, si tú haces un buen diagnóstico, el plan cae por sí solo. Por eso dice ahí atención adecuada, porque la atención empieza con el diagnóstico y termina con el alta. ¿Ya? Si el camino lo hacen mal, es porque comenzaste mal. Y eso tal vez es el mensaje más importante de la clase. Y si no me equivoco, eso es todo. Ahí está la información para que la lean. Sé que no la van a leer. Y eso sería todo. Muchas gracias.